Hay una frase de la escritora Doris Lessing que me fascina y que creo que, queda en el clavo de algo fundamental. Dice algo como, eso es el aprendizaje. Usted entiende algo de repente y entiende toda su vida, pero de una forma nueva. Y es que aprender no es simplemente memorizar una lista para un examen, ¿verdad? Es ese momento, ese clic que lo cambia todo. Totalmente. Ese clic es una reorganización interna. Es como si las piezas de un puzzle que tenías en la cabeza de repente encajaran. Y todo cobra sentido. Exacto. Y la imagen completa cobra un nuevo sentido. Y esa nueva imagen no solo cambia lo que sabes, sino que te cambia a ti. Cambia quién eres. Precisamente. Pues hoy vamos a hacer un análisis a fondo de ese proceso. Nos basamos en un capítulo muy denso del libro Psicología y Educación para explorar el aprendizaje humano. La misión es desgranar qué es aprender, cómo funciona nuestra psique en este viaje y, sobre todo, por qué a veces nos sentimos como esponjas y otras... Como si tuviéramos una pared delante. Una pared de granito, sí. Y fíjate, lo interesante es que no vamos a hablar solo de un proceso cognitivo, de algo que pasa de la cabeza para adentro. Según las fuentes, aprender es el pilar sobre el que construimos nuestra propia identidad. Es el mecanismo que, desde el día que nacemos, nos permite integrarnos en nuestra cultura, nos convierte en las personas que somos. No es un evento, es un proceso continuo que nos define. O sea que, si aprender es mucho más que memorizar, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente? El texto lanza varios conceptos clave. A ver, cambio, permanencia, transferencia, disponibilidad, deseo y cultura. Así, sueltos parecen una lista un poco rara. ¿Cómo encaja todo esto? Es una excelente pregunta porque ahí está el núcleo de todo. Pensemos en ello como una secuencia. El aprendizaje siempre implica un cambio. Vale. Incorporamos algo nuevo, ya sea un conocimiento, una habilidad, una actitud. Pero para que sea aprendizaje real, ese cambio debe tener cierta permanencia. Si lo olvidas a los 5 minutos, No ha calado. no sirve de nada. No ha calado. Y luego viene la transferencia, que es la prueba de fuego. ¿Puedes usar eso que aprendiste en una situación nueva y diferente? Vale, hasta ahí parece un proceso casi mecánico. Entra información, se queda y la uso. Pero has dejado fuera los ingredientes que suenan más humanos. Disponibilidad, deseo. Exacto. Porque esos son el motor y el contexto. No puedes aprender si no tienes la disponibilidad para ello, si no estás, abierto, y sobre todo, no hay aprendizaje sin deseo. El deseo. El deseo es la chispa. El texto usa un término que suena muy académico, sujeto epistémico, pero que en el fondo es muy sencillo. ¿Qué significa? Simplemente que somos seres curiosos por naturaleza. Tenemos un impulso innato por entender, por buscarle un sentido al mundo. El deseo de conocer es nuestro combustible. Y ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque si somos curiosos por naturaleza, ¿por qué a veces ese deseo desaparece? El texto lanza unas preguntas brutales. ¿Somos siempre curiosos? ¿Qué hace que ese deseo se encienda o se apague? Y la pregunta del millón, ¿qué le pasa a ese deseo cuando entra en la escuela? Es que esa es la clave. El deseo no es un interruptor de encendido y apagado. Es más como una llama que hay que cuidar. Me gusta esa idea. Se ve afectada por todo. El entorno, las experiencias que hemos tenido, si nos sentimos seguros o amenazados. Por eso, el papel de un buen educador es tan delicado. La fuente sugiere que no se trata de meter conocimiento en la cabeza de alguien, sino de proteger y cultivar esa llama, ese deseo innato de saber. Es más un trabajo de jardinería que de albañilería. Me encanta esa analogía. No es llenar un recipiente vacío, sino regar una planta que ya tiene el impulso de crecer. Y esto me lleva a una idea que el texto presenta como central, la matriz de aprendizaje. El nombre suena a película de ciencia ficción, la verdad. Suena total. Pero me sugiere algo así como una huella dactilar mental, algo único que moldea cómo vemos todo. ¿Voy por buen camino? Vas por el camino perfecto. Es un concepto potentísimo de la psicología social. La matriz de aprendizaje es, básicamente, el modelo interno, el filtro, que construimos desde que nacemos. Desde el minuto 1. Desde el minuto 1. A través de cada interacción, con nuestros padres, con los juguetes, en el colegio, todo va conformando esa matriz. Es profundamente personal,
pero a la vez es social, porque se construye siempre en relación con otros. Vale, para entenderlo mejor, ¿cómo funciona en la práctica? Si tú y yo vemos exactamente lo mismo, nuestra matriz hace que lo procesemos de forma diferente. Exactamente. La mejor analogía es la que insinúa el texto. Imagina que cada persona lleva unas gafas únicas. Esas gafas son tu matriz, no te las puedes quitar. Vale. Filtran todo lo que ves. Ante un mismo estímulo, un libro, una conversación, un problema, tus gafas, tu matriz, determinarán a qué le prestas atención, cómo lo percibes y, lo más importante, cómo lo interpretas basándote en todas tus experiencias pasadas. O sea que no solo es el resultado de lo que hemos aprendido, sino que también condiciona todo lo que vamos a aprender en el futuro. Es un círculo que se retroalimenta. Ahí está. Y esto tiene una implicación brutal para la educación. Un profesor no tiene delante 30 alumnos iguales. Tiene 30 matrices distintas, 30 pares de gafas con prescripciones únicas. Claro. Y algunas de esas gafas pueden estar, por experiencias pasadas, un poco rayadas o desenfocadas hacia ciertas áreas. Ignorar eso es como intentar enseñarle a leer a alguien sin saber que necesitan gafas. Vale. Entonces, si todos tenemos estas gafas únicas, ¿qué tiene que pasar para que algo nuevo consiga atravesar ese filtro? ¿Cómo arranca el proceso de aprender algo nuevo? El texto dice que casi siempre empieza con una sacudida, con un desequilibrio. Efectivamente. El aprendizaje rara vez empieza desde un estado de calma zen. Se inicia cuando nuestro equilibrio interno se rompe. Algo nos llama la atención, surge un interés, una pregunta que no sabemos responder. Una necesidad. Una necesidad que no podemos satisfacer con lo que ya sabemos. Eso genera una tensión, una incomodidad. Ese desequilibrio es el verdadero punto de partida. Es que esto es el día a día. El texto lo refleja en un esquema que es la historia de mi vida. Por un lado, el impulso. Quiero entender esto, necesito saber cómo se hace. Y por otro lado, el muro de los lamentos. No tengo tiempo, no me puedo concentrar, estoy agotado, esto es demasiado complicado. Claro. Mi deseo de conocer contra mi deseo de mirar el móvil es una batalla épica y diaria. Totalmente. Porque esos obstáculos no son un fallo del sistema, son parte del sistema. Aprender es, en esencia, gestionar esa tensión entre el deseo y la resistencia. Es probar un camino, darte cuenta de que no funciona, frustrarte un poco. Y buscar otro camino. Y buscar una alternativa, y finalmente encontrar la estrategia que te permite alcanzar la meta y restaurar el equilibrio. Pero ahora estás en un lugar nuevo, has integrado algo. Y lo que me parece crucial es el efecto que esto tiene en nosotros. La fuente cita a la psicóloga Isabel Solé para subrayar que cómo vivimos este proceso impacta directamente en nuestra autoimagen. Por supuesto. Cada vez que superas ese pequeño caos del desequilibrio, no solo aprendes sobre el tema en cuestión, aprendes algo sobre ti. Te dices, soy capaz. Y al revés también, claro. Y cada vez que te rindes, también aprendes algo sobre ti. No valgo para esto. Por eso, el éxito o el fracaso en estas pequeñas batallas del aprendizaje va construyendo nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Afecta al núcleo de quienes creemos que somos. Entendido. La psicología obviamente ha intentado modelizar todo esto. El texto nos lleva a las grandes teorías, y la primera parada obligatoria es el conductismo. Su idea central, si no me equivoco, es que el aprendizaje es un cambio de conducta observable y que el ambiente es el gran escultor de esa conducta. Correcto. Para los primeros conductistas como Watson, la mente era una caja negra. No es que no creyeran que pasaban cosas ahí dentro, pero como no se podían observar ni medir... Pues se centraron en lo tangible. Exacto. El estímulo que llega del ambiente y la respuesta, o sea, la conducta, que emite la persona. Buscaban leyes universales del comportamiento. Pero luego llegó B.F. Skinner, y según el texto le dio una vuelta de tuerca. No se fijó tanto en el estímulo inicial, sino en lo que pasa después de la respuesta. Se centró en las consecuencias. En los famosos reforzadores. ¿Esos son? Esa fue su gran aportación, el condicionamiento operante. Skinner se dio cuenta de que lo que de verdad moldea nuestro comportamiento es la consecuencia de nuestros actos. Si una conducta va seguida de una consecuencia agradable, tenderemos a repetirla. Si es desagradable, la evitaremos. Parece de sentido común. Es un principio muy simple, pero increíblemente poderoso. Y aquí es donde el texto distingue entre reforzadores positivos y negativos. El positivo es fácil, es un premio. Haces algo bien, te dan una galleta. Pero el refuerzo negativo siempre me ha sonado a castigo.
¿Cuál es la diferencia? Me cuesta ver cómo algo negativo puede reforzar una conducta. Es la confusión más común, pero la diferencia es clave, y el ejemplo del texto es perfecto para entenderlo. Un reforzador positivo es dar algo bueno. ¿Vale? Un reforzador negativo es quitar algo malo. Y ambos aumentan la probabilidad de que la conducta se repita. A ver, explícamelo con ese ejemplo del alumno. Imagina un alumno que se aburre mortalmente en clase. La clase en sí es un estímulo aversivo, desagradable para él. Un día se pone a hablar y a molestar. El profesor se harta y lo expulsa. Lo castiga. Aparentemente. Pero, pregunta, ¿qué acaba de pasar? Al expulsarlo, se le ha quitado el estímulo desagradable, que era la clase aburrida. Ah, Por tanto, salir al pasillo, que es un alivio, actúa como un refuerzo negativo. ¿Qué es probable que haga el alumno la próxima vez que se aburra? vaya. Volverá a hablar para que lo saquen. Refuerza la conducta de molestar porque le permite escapar de algo que no le gusta. Justo. No es un castigo, es una vía de escape. Es una distinción sutil, pero que lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque el profesor cree que lo está castigando, pero en realidad está reforzando la conducta que quiere eliminar. Entender esto es fundamental para manejar comportamientos en cualquier ámbito, no solo en el educativo. O sea que el entorno nos moldea con refuerzos, a veces sin que nos demos cuenta. Pero, ¿qué hay de las influencias más sutiles, casi invisibles? Los documentos que analizamos dedican un espacio importante a algo llamado el efecto Pigmalión. Ah, el efecto Pigmalión. Es uno de los fenómenos más fascinantes y, la verdad, un poco inquietantes de la psicología social. ¿Por qué? Porque la idea es que las expectativas que tenemos sobre otra persona pueden funcionar como una profecía autocumplida. Es decir, lo que yo creo sobre tus capacidades puede acabar influyendo en tu rendimiento real. ¿Cómo es posible? ¿Es telepatía o algo así? No, que va, nada de eso. Es mucho más terrenal. Si un profesor está convencido de que un alumno es brillante, inconscientemente le tratará de forma diferente. ¿De qué manera? Pues le mirará más a los ojos, le dará más tiempo para responder, le hará preguntas más desafiantes, le perdonará un error tonto porque ha sido un despiste. Todo ese microcomportamiento crea un ambiente que estimula al alumno y es muy probable que su rendimiento mejore. Y supongo que a la inversa funciona igual. Por desgracia, sí. Con expectativas negativas, el mecanismo es el mismo. El texto recomienda el estudio original de Rosenthal y Jacobson, que es demoledor, o incluso ver la película My Fair Lady, que es una dramatización perfecta de este efecto. Y esto me conecta con una crítica muy dura que hace el texto a la tendencia homogeneizadora de la escuela tradicional. Esa idea de café para todos, de tratar a los alumnos como si fueran clones. Para ilustrarlo se cuenta una fábula. Sí, la fábula de la escuela de animales de George Ravis. Es breve pero muy poderosa. Cuenta que los animales de un bosque deciden abrir una escuela para prepararse para el mundo nuevo. ¿Suena bien? Diseñan un currículo con 4 asignaturas obligatorias para todos: correr, escalar, nadar y volar. Un plan de estudios completo, desde luego. El problema es que el pato era un genio nadando, mejor que el profesor, pero un desastre corriendo. Como suspendía la carrera, le obligaban a hacer clases extras y de tanto practicar se hizo daño en sus patas palmeadas. Así que al final su nota en natación también bajó. Vaya tela. El conejo era el número 1 en carrera, pero casi se ahoga en natación y le generó un trauma terrible. La ardilla era una escaladora excepcional, pero se frustró en la clase de vuelo porque el profesor le obligaba a despegar desde el suelo y no desde la copa de un árbol, que es lo natural para ella. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado, según la fábula, fue que todos los animales acabaron siendo mediocres en todo y sintiéndose unos fracasados. La escuela, en su afán por hacerlos completos, les obligó a centrarse en sus debilidades, hasta el punto de anular por completo sus talentos naturales. La moraleja es brutal y cristalina. Al intentar que todos encajen en el mismo molde, no solo no lo conseguimos, sino que rompemos lo que hace especial a cada uno. Exactamente. Es un recordatorio de que la diversidad no es un problema que haya que solucionar, sino la materia prima con la que se debe trabajar. Cada animal, cada alumno, tiene su propia matriz de aprendizaje, sus talentos innatos. Entonces, si intentamos unir todas estas piezas, lo increíble es cómo se conectan. Aprender no es solo recibir datos. Empieza con una chispa, el deseo,
que nos saca de nuestro desequilibrio. Ese aprendizaje se filtra a través de nuestra matriz personal, esas gafas únicas que llevamos. Y mientras, el entorno nos moldea. A la vez, el entorno nos moldea con refuerzos, y las expectativas de los demás, el efecto Pigmalión, pueden rayar la lente de esas gafas sin que nos demos cuenta, haciéndonos creer que no podemos aprender algo para lo que en realidad somos perfectamente capaces. Es flipante. Es una síntesis perfecta, y entender estos mecanismos nos da poder. Nos da herramientas para ser más conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje y para no caer en las trampas. Pero también nos da una responsabilidad enorme si estamos en una posición de ayudar a otros a aprender, ya sea como padres, como jefes o como educadores. Porque, como concluye el texto, esto no es cosa de niños, es una construcción continua a lo largo de toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, basándonos en una actividad que sugieren los propios documentos, queremos dejar una reflexión. El texto propone la sana costumbre de preguntarse al final del día, ¿qué aprendí hoy? Nosotros proponemos llevarla un paso más allá. A ver. La próxima vez que alguien sienta que ha aprendido algo, por pequeño que sea, que añada estas preguntas. ¿Cuándo lo aprendiste? ¿Cuál fue el desequilibrio que lo inició? ¿Qué obstáculo tuviste que superar para lograrlo? Y sobre todo, ¿de qué manera tu particular y única matriz de aprendizaje moldeó la forma en que acabaste entendiéndolo?